Y nuestro primer tema va a ser justamente el átomo de carbono, ¿sí? Y esta cuestión de la hibridación o hibridización que lo hace tan particular al átomo, no solo al átomo de carbono, otros átomos también presentan esto, pero el tema de que el átomo de carbono presente tres formas diferentes de hibridizarse es una de las razones por las cuales se den tantos millones de compuestos diferentes dentro de la química orgánica. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, para empezar, acá tenemos el átomo de carbono, ¿sí? Situado en la tabla periódica, en el grupo 14 o 4A, ¿sí? Con un Z igual 6, es decir, tiene 2 electrones en el nivel 1s y 4 electrones en el nivel 2 en el nivel 2s y 2 en el nivel 2p. Acá tenemos la configuración electrónica, acá tenemos el diagrama de orbitales, más conocido como el diagrama de flecha y casilla, y resulta que se observa, como dice acá, que los últimos 2 electrones del carbono no están apareados, ¿sí? Entonces, cuando uno mira esto, uno digamos, podría pensar que el carbono debería dar 2 uniones covalentes, es decir, 2 uniones que les permitan completar estos orbitales. Sin embargo, cuando uno ve desarrollada la fórmula del metano, ve que el carbono es capaz de unirse a 4 hidrógenos, ¿sí? Con 4 enlaces covalentes simples, como están marcaditos acá, equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Que son exactamente iguales en energía, en longitud de enlace, exactamente iguales. Muy bien. ¿Y cómo sucede eso? O sea, ¿de dónde salen esos 4 electrones verdes que ustedes ven acá, que permiten que el carbono se hibridice de esta forma? Muy bien. Y entonces vamos a explicar qué es lo que sucede. Resulta que cuando el carbono se une a otro átomo con enlace covalente, se produce una promoción. Miren, este que ustedes ven acá a la izquierda es el estado fundamental del carbono, el que vimos recién. Cuando el carbono se une a otro carbono, se genera este estado excitado en el cual se promueve, fíjense, un electrón del subnivel 2s al subnivel 2p. Esperen que... esta promoción necesita energía, ¿sí? Pero resulta que esa energía se recupera luego de la unión, o sea que no hace falta, digamos, entregarle energía extra. Una vez que se promovió ese electrón, fíjense, a un nivel superior de energía, por eso es que decimos que se necesita energía para hacer esto, lo que sucede es que se hibridizan, es decir, se mezclan, eso quiere decir hibridizar, mezclar, 3 electrones del subnivel P con 1 del subnivel S, y fíjense que terminan estos 4 electrones, que los llamamos sp3, o sea, 1 del S y 3 del P, en un idéntico nivel de energía. Si ustedes observan el dibujito, no está ni en el nivel 2S ni en el nivel 2P, o sea, está en un nivel de energía intermedio. Pero lo interesante de esto es que se libera primero una cierta cantidad de energía luego que sucede la hibridación. Ustedes saben que cuando se libera energía, eso significa que el átomo o la molécula, en este caso que se ha formado, es mucho más estable. Y otra cosa importante es que ustedes observarán, estos 4 electrones tienen idéntico
nivel de energía, o sea, son equivalentes, ¿sí? Lo que hablábamos hoy hace un ratito. Bien, ¿qué geometría le da al carbono este tipo de hibridación? Bueno, los 4 orbitales atómicos sp3, fíjense, los tienen ustedes acá y mejor acá en azul, ¿eh? Fíjense, ahí están los 4 electroncitos sp3 marcados en rojo. La mejor manera que tienen de distribuirse, de acuerdo a lo establecido por la TREPEV, que seguramente también van a ver ustedes en inorgánica, es hacia los vértices de un tetraedro regular, ¿sí? Entonces, forman entre ellos ángulos de 109,5 grados, ¿sí? Y también, si ustedes observan, el orbital atómico, me van a escuchar hablar bastante de eso, el orbital atómico sp3 tiene una forma de lóbulo, dice aquí debajo desigual, alrededor del núcleo, y en cada lóbulo hay un electrón. ¿Por qué no es igual? Fíjense, lo tienen acá en este dibujito que yo estoy marcando del medio. Bueno, porque la densidad electrónica está acá arriba, por eso la forma del lóbulo es desigual. Y ahí, donde está la alta densidad electrónica, es donde se va a producir la reacción química posterior. ¿Sí? Entonces, muy bien, hibridación del carbono sp3, se promueve un electrón, quedan 4 electrones equivalentes llamados sp3, fíjense que los 4 electrones ahora se llaman exactamente igual, y geométricamente forman un tetraedro regular para estar lo más alejado con la teoría esta que yo les decía de repulsión. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de orbitales moleculares. Es decir, ¿qué es lo que sucede cuando ese carbono, por ejemplo, se une a 4 hidrógenos en el metano? Bueno, teníamos nosotros los 4 orbitales atómicos sp3 distribuidos hacia los vértices de un tetraedro regular, que con la unión de 4 hidrógenos, ustedes saben que el hidrógeno tiene un solo electrón, su nivel S, esférico, por eso está dibujado acá como una esferita. Esa unión se produce esto que ustedes ven acá marcadito en verde, que se llama orbital molecular. Entonces, el hidrógeno tiene su orbital atómico S. El carbono tiene los 4 orbitales atómicos sp3. Y cuando se une el carbono con un hidrógeno, forma un orbital molecular llamado sigma. ¿Sí? Ese orbital molecular o enlace llamado sigma tiene unas características muy particulares, es un enlace muy fuerte, debido a que se produce la máxima superposición entre el orbital atómico sp3 y el orbital atómico S, ¿sí? Entonces, algo importante para ir viendo para más adelante, la unión carbono-hidrógeno está producida por un orbital atómico sp3 y uno S del hidrógeno y se llama sigma. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa en el etano cuando tenemos 2 carbonos? Fíjense, acá tenemos 2 carbonos con su hibridación sp3, o sea, los 4 orbitales marcados acá en amarillo, los hidrógenos con su orbital S esférico. Fíjense lo que sucede. Cuando se unen los carbonos, sucede lo mismo que habíamos visto recién cuando se une el carbono con el hidrógeno. O sea, se produce la mayor superposición entre los 2 orbitales sp3 y entonces se genera ese orbital molecular otra vez llamado sigma, ¿sí? O unión sigma o enlace sigma.
Ahora, fíjense aquí debajo. La unión carbono-carbono, indicada en rojo, es una unión sigma formada ¿por qué? Por dos orbitales atómicos sp3. Y la unión de cada carbono con un hidrógeno también es una unión sigma, porque también se produce ese enlace fuerte de superposición, pero formado por un orbital atómico sp3 y uno s. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Diferencia entre orbital atómico y orbital molecular? Sí, sí. Bueno, fantástico. Ustedes saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Bien, vamos a ver qué pasa cuando el carbono adopta esta hibridación llamada sp2. Bueno, fíjense, nuevamente tenemos el estado fundamental que vimos al principio, 1s2, 2s2, 2p2, y otra vez se promueve un electrón al nivel 2p, pero ahora fíjense que se mezclan de manera o se hibridizan de manera diferente. Se hibridizan dos electrones del P, acá los estoy marcando, por lo tanto queda uno sin un electrón P sin hibridizar, y entonces se hibridizan dos electrones del P con uno del S, y se forman tres electrones de nivel de energía equivalente, llamados los tres sp2. ¿Por qué? Porque se formaron con uno del S y dos del P. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Como ahora tenemos tres electrones sp2, fíjense acá marcadito en rojo, la manera en que esos tres electrones pueden estar lo más separados posibles es en un plano formando un ángulo, como está indicado acá, de 120 grados cada uno, ¿no? Entre ellos tres. Y nos queda por encima y por debajo de ese plano que forman los electrones sp2, el orbital P, S, sin hibridizar. Acá está el electroncito azul P que quedó sin hibridizar, que forma este orbital atómico por encima y por debajo del plano que forman los otros tres electrones. Por lo tanto, la geometría en este caso, fíjense que no es tetragonal como la anterior, sino que es plana trigonal. Muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando se unen dos carbonos con hibridación sp2 y a su vez con hidrógeno. Tenemos el caso del eteno. Entonces, fíjense, vamos a ver acá a la izquierda. Un carbono que tiene en rojo los tres orbitales atómicos sp2 y en negro ese orbital P, ese electroncito que quedó sin hibridizar. Hacia la derecha, lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando se unen estos dos carbonos? Bueno, ustedes podrán apreciar que se produce una superposición completa entre dos orbitales sp2, formando una unión sigma fuerte, la que hablábamos. ¿Y qué es lo que sucede con estos dos electrones P sin hibridizar? Bueno, sucede lo que nosotros llamamos técnicamente un traslape, o sea, se traslapan lateralmente, dando lugar a la formación de una nube de electrones, ¿sí?, por encima y por debajo del plano de la molécula. Está marcado acá con flechitas verdes, ¿sí? Por supuesto que la unión de los otros electrones sp2 con los hidrógenos son iguales que las que vimos antes, es una unión sigma, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá tenemos la conclusión. La unión carbono-carbono rojo es una unión sigma, o sea, un orbital molecular sigma, formado por dos electrones sp2. En el caso de la unión verde carbono-carbono, se da la unión pi, que
es una unión formada por los dos electrones que están sin hibridizar. Y en el caso de la unión de carbono con hidrógeno, iones sigma, sp2s. Acá tenemos una novedad. La unión sigma habíamos visto que era una unión fuerte, porque era un acoplamiento, digamos, frontal, una superposición frontal de los dos orbitales atómicos. En cambio, la unión pi, al ser formada, fíjense que le decimos unión pi, pero no es una unión, ¿sí? Es un enlace pi, sería más correcto. Está formada por esa nube electrónica que está por encima y por debajo del plano de la molécula. Es extremadamente débil. ¿Por qué extremadamente débil? Bueno, está muy expuesta, ¿sí? Entonces, al tener esos electrones negativos tan expuestos, yo anoté acá que la hace muy fácil de romper, entre comillas, porque no se rompe nada, pero digamos más técnicamente, es muy fácil de atacar, ¿sí? Obviamente, si ese enlace pi, digamos, es muy débil y está formado por una nube de electrones, serán partículas con cargas positivas, ¿sí? Las que van a atacar esa doble unión. Y entonces, fíjense cómo se dibuja de manera sencilla las dos uniones. Bueno, por supuesto, como dijimos, todos los enlaces de los enlaces sp2 del carbono, entre ellos 120 grados, acá está marcado uno, pero este 120 y este también. Y algo que yo les indico acá, generalmente nosotros las dibujamos iguales, las dos uniones ya sabemos acá perfectamente que no son iguales, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, y para concluir, tenemos la última versión de hibridación del carbono, denominada SP. Fíjense que también se promueve un electrón del subnivel S al subnivel P, y aquí se hibridizan o se mezclan un electrón del subnivel S con uno del subnivel P, quedando dos electrones híbridos SP, y por lo tanto nos quedan ahora dos electrones P sin hibridizar. Entonces, ¿cómo es el esquema? Fíjense, tenemos acá en el centro el carbono, y a ambos lados sus dos electrones híbridos SP. Lógico, son dos electrones, la mejor manera de estar separados lo más posible, de acuerdo a la teoría de repulsión, es que esté uno a un lado y al otro. Por lo tanto, la molécula es lineal, el ángulo entre ambos orbitales atómicos es de 180 grados, como está marcado acá, y nos quedan los dos electrones P, sin hibridizar, que está marcado acá, uno en gris oscuro, ¿sí? Por encima y por debajo, y otro acá por delante y por detrás del átomo de carbono. Muy bien, vamos a ver qué sucede cuando se unen dos átomos de carbono con hibridación sp. Bueno, muy similar a lo que vimos. Los dos electrones sp de cada carbono están marcados acá en rojo, se unen y forman el enlace fuerte sigma. Fíjense aquí debajo en rojo. Sigma, sp, sp. El carbono con el hidrógeno en color azul forman también una unión sigma, lo único que ahora es sp y s. Perdón. ¿Y qué sucede con los dos orbitales P que nos quedaron sin hibridizar? Bueno, fíjense, forman dos uniones sigma, una verde por arriba y por debajo del plano de la molécula, y una marcada acá en amarillo por delante y por detrás del plano de la molécula. Entonces, fíjense las uniones que tenemos acá. Carbono, carbono rojo, sigma.
sp, sp. Carbono, carbono verde, pi, p, p. Carbono, carbono naranja, también unión pi, con los dos electrones p sin hibridizar. Y por último, carbono, hidrógeno con una unión sigma, o sea, una orbital molecular sigma sps. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, los voy a hacer participar a ustedes, así que les voy a pedir que me acompañen. Vamos a hacer un ejemplo de un análisis de las uniones y la hibridación de los átomos de carbono que van a tener que hacer ustedes después en varios ejercicios del trabajo práctico. Bien, acá tenemos este compuesto, no es importante nombrarlo, ya después vamos a practicar, pero sí es importante para hacer el análisis numerar a cada carbono, porque vos me decís carbono, hidrógeno, y yo digo, bueno, ¿cuál carbono es? Entonces, lo primero que vamos a hacer es numerar los carbonos, así van a trabajar después ustedes. Y entonces, una vez que tenemos numerados los carbonos, lo primero que vamos a hacer es ver qué tipo de hibridización tienen cada uno de esos carbonos. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que ustedes miren el compuesto. ¿Qué les parece en el carbono 1? ¿Qué tipo de hibridización ven que tiene ese carbono? ¿Qué les parece? Pueden decir con total tranquilidad, los escucho yo y Marina nada más, no hay nadie más escuchando, así que no hay ningún problema. Sigma con los hidrógenos. Primero vamos a ver cada carbono qué hibridización presenta, si es sp3, sp2. SP2, profe. El carbono 1 sp2, dicen ustedes. Sí, profe. Miren, el carbono 1 tiene hibridación sp3. ¿Sabés por qué? Porque él está unido a 3 hidrógenos y tiene una cuarta unión acá. Mirá, yo estoy señalando, ¿ves? Entonces, al tener él 4 uniones, eso ya no, 3 con hidrógeno y una un carbono vecino, eso ya nos dice que él tiene una hibridación sp3. ¿Sí? Entonces, vamos poniendo. Bueno, avancemos un poquito al carbono 2. Miremos el carbono 2. A ver, el carbono 2 está unido al carbono 3 con un doble enlace. O sea que ya no tiene enlaces sencillos como el 1. Entonces, ¿qué te parece a vos? ¿Qué hibridación tendrá el carbono 2? SP3S. La hibridación es si es SP3, SP2 o SP. Después vamos a hablar de las uniones. Por ahora estamos viendo qué tipo de hibridación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirá, nos vamos un poquito para atrás, total no es nada, y fíjate, cuando un carbono tenía un doble enlace con otro vecino, su hibridación era sp2. Acá está. sp2. Entonces, volvemos de nuevo a nuestro ejemplo. Y entonces, el carbono 1 era sp3, el carbono 2 sp2. Muy bien. ¿Qué pasa con el carbono 3? Bueno, si yo veo el carbono 3, él tiene formando un doble enlace con un vecino de al lado. Entonces, para que un carbono tenga la propiedad de formar un doble enlace, su hibridación tiene que ser, sí o sí, sp2. Entonces, el carbono 3 también tiene hibridación sp2. Muy bien. Miremos el 4. A ver, el 4
está unido a la izquierda con una unión simple, pero hacia la derecha con una unión triple, ¿no? Triple enlace carbono-carbono. ¿Qué tipo de...? Sí, decime, SP1. Frank. SP. SP1. Claro. Bueno, muy bien. SP o SP1, muy bien. Y el carbono 5, que también está unido con un triple enlace a su vecino, también será SP. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo y cómo defino yo qué tipo de hibridación tiene cada carbono? Que fíjate, lo primero que hice fue numerar. Lo segundo que hago es mirar cómo está unido ese carbono, a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá se da algo que yo quiero que ustedes vean en el carbono 4. Cuando vos mirás el carbono 4, si vos lo mirás hacia la izquierda, vos decís, bueno, tiene una unión simple, debe ser hibridación sp3. Pero cuando vos lo mirás hacia la derecha, tiene triple enlace. Entonces, ese es el que tiene prioridad, digamos, ¿no? Como que es más importante. Entonces, ese es el que te define la hibridación. Lo mismo sucede cuando vos mirás el 2. Si vos lo mirás a la izquierda, decís, bueno, tiene un enlace simple, debe ser sp3. Pero cuando lo mirás a la derecha, tiene uno doble, listo, este le ganó. Entonces, es sp2. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo más o menos? Me dicen, ¿eh? Con toda... Sí, profe, se entiende. Bueno. Muy bien, igual esto lo estamos haciendo de práctica, ahora después vamos a resolver los ejercicios, ustedes no se preocupen. Una vez que vos numeraste los carbonos, te diste cuenta de qué hibridación tiene, ahora sí vamos a ir a lo que alguien comentó, a los enlaces y las uniones. Entonces, ahora ustedes me van a decir si es sigma, y si es sigma entre quién y quién, si es pi. Entonces, vamos a arrancar por el carbono 1 hidrógeno. Fíjense cómo se escribe, esto también es interesante para que ustedes vean cómo se escribe. Entonces vos me ponés carbono 1 hidrógeno. Nos estamos refiriendo a esto, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sé que los carbonos con hidrógeno se unen con un enlace sigma, y en este caso especial del carbono 1, ese sigma está formado por el sp3 del carbono, que es sp3, fíjate acá, y S, que ya sabemos que es la del hidrógeno, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, el próximo enlace que yo tengo que explicar es el de carbono 1, carbono 2. Bueno, fíjense, acá lo tienen dibujadito, es un enlace simple. Cuando es un enlace simple, es un enlace sigma. Pero ahora, entre el 1 y el 2, ¿cómo está formado ese sigma? Bueno, está formado por un electrón sp3 del carbono 1 y un electrón sp2 del carbono 2. ¿Ven que acá habíamos puesto que era sp2? ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. A ver, no lo voy a habilitar, pero ahora tendríamos que hacer cómo es la unión del carbono 2 con este hidrógeno que yo estoy marcando acá. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de unión tenía siempre los carbonos con los hidrógenos? Una unión sigma, ¿no es cierto? O sea, eso, muy bien, siempre era sigma. Claro, y en este caso especial del carbono 2, ¿cómo sería ese sigma? Formado por ¿qué dos orbitales atómicos? SP2 y SP2. SP2 por culpa del carbono y en el caso y por culpa del hidrógeno. S. Perfecto, muy bien, Joaquín. Ahí lo tenés, ¿ves? Carbono 2, hidrógeno, sigma. Siempre carbono hidrógeno es sigma. Pero en este caso es un sigma sp2s. ¿Sí? Bien. Ahora vendría la unión entre el carbono 2 y el carbono 3. Y fíjense que aparecen dos uniones, cosa que era de esperar.
acá en el dibujito tenemos 2 uniones. Entonces, una sigma formada por un electrón sp2 del carbono 2 y un electrón sp2 del carbono 3. Fíjate vos que el 2 y el 3 acá, los dos tienen hibridación sp2. Y tenemos el doble enlace ese de la nube de electrones, el pi. ¿Y por qué tipo de electrones se formaba esa nube de electrones? Siempre los mismos, P y P. Los electroncitos P sin hibridizar son los que formaban esa nube de electrones pi. Bien, antes de que yo lo escriba, ¿cómo les parece que sería la unión del carbono 3 con el hidrógeno? Este que lo está acompañando acá. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de unión dijimos siempre? Carbono con hidrógeno. Sigma. Sí, señor, muy bien. Y en este caso, ¿cómo estaría formado ese sigma? SP2. Sí. Y por parte del hidrógeno. S. Muy bien. SP2S, correcto. Acá lo tenemos. Muy bien. Bien. Vamos a ver, entre el carbono 3, que es este, y el carbono 4, hay una unión simple. ¿Cómo se llaman las uniones simples, dijimos? Las uniones simples se llaman sigma. Muy bien. ¿Me cuentan cómo estaría formada esta sigma entre el 3 y el 4? ¿Con qué tipo de electrones? SP2 y SP. SP2, SP... fíjate cómo está hibridado el 4 acá a la izquierda. SP2 y SP1. Muy bien. SP2, SP o SP1. Porque el carbono 3 tiene hibridación SP2 y el carbono 4 SP. Esta que yo estoy marcando acá. Muy bien. A ver, alguien acá que nos está escribiendo. Sí, sí, por supuesto. Esto lo van a... sí, no. Si quieren, obviamente pueden tomar apuntes, pero justamente como es tan complicado regular el tiempo para que ustedes tomen apuntes, esto va a estar todo, 2 cosas van a tener. La clase grabada, que por supuesto todo esto que yo estoy hablando ahora no va a estar, y van a tener este PowerPoint para verlo las veces que quieran y escuchar la clase 50 veces si quieren. No se haga problema. Bien, entonces, a ver, el carbono 4 no tiene hidrógeno, así que no nos tenemos que preocupar, pero ahora vamos a hacer la unión entre el 4 y el 5. La unión entre el 4 y el 5 son 3 uniones. ¿Alguno se anima a decirme qué tipo de uniones se van a dar ahí? Sigma. A ver, Sofía, que no te escuché. Repetí de vuelta. Una sigma y 2 pi. Ajá, y Fran, vos o no, Elian, creo que me habías hablado algo. No, sí, sí, iba a decir lo mismo. Bueno, perfecto, claro, era lo que esperábamos, ¿no es cierto?, del 4 y el 5. Una sigma formada por SP y 2 uniones pi formadas por 2 electrones P en cada caso, ¿no es cierto? Muy bien, ahí la tienen. Y por último, el carbono 5 con su hidrógeno, el único que tiene, también, ya sabemos que carbono e hidrógeno siempre es sigma, y en este caso va a estar formada esa sigma por SPS.